Ahora sí. Entonces, vamos a empezar con este, que es encontrar el trabajo para un proceso adiabático. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Para el capítulo habíamos dicho que el proceso adiabático se caracteriza por un flujo de calor igual a cero. Entonces, para el trabajo, habíamos llegado a que es igual a el cambio de energía interna. Perdón, yo soy energía interna con cambio. Ya saben, cualquier cosa, si ven delta U, es exactamente lo mismo que energía interna. Muy bien. El cambio de energía interna, de hecho, ya tenemos una expresión. Número de moles por CV, o sea, calor específico a volumen constante para cualquier gas ideal, ya sea monoatómico, diatómico, dependiendo del tipo de gas, por delta T. Esta expresión funciona, pero muchas veces no es suficiente. O sea, si conocen todo el tipo de gas, esta funciona. Ténganlo por seguro. Pero no es suficiente. De hecho, esta es la parte B del problema. Ya hicimos la parte B del problema en lugar de hacer la parte A. Recordemos entonces, ¿qué pasa si no tenemos la temperatura? Entonces, no conozco la temperatura, pero sí conozco la presión y el volumen en algún punto. Eso quiere decir de que P por V a la gamma es igual a una constante K. Si nos acordamos de eso, ¿verdad? Esa era la característica de un flujo de calor. Un flujo, en un diagrama PV, perdón, flujo de calor no. Recuerden de esta. Si conozco la temperatura, puedo usar esta fórmula. Si conozco P y V, puedo usar esta otra. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, un dibujo puede ayudar. Recordamos que si esto es una temperatura, o sea, es una curva isotérmica, y esta es la otra, el adiabático era más o menos así, es otra curva que va de una a otra. O sea, es curioso, el calor, que yo les había dicho que fluye por diferencias de temperaturas y aún así cambia la temperatura en este. A pesar de que aquí no hay cambio de calor, sí hay cambio de temperatura. Por eso yo les dije que la temperatura está relacionada con la energía interna, no con realmente con el calor, aunque sí hay flujo de calor. En el próximo capítulo veremos la parte final de cómo expresar el calor realmente. Muy bien. Entonces, recordábamos que el trabajo es igual a menos V inicial a V final, P por dV. Ya que tenemos esto, y esto es una constante para cualquier punto, o sea, yo puedo tenerlo en un punto inicial y en un punto final. Bueno, expresemos P en términos de esto. Menos V inicial a V final de una constante cualquiera que no conozco, dependiendo de nada más un punto, dividido entre V a la gamma de V. Esto es exactamente lo mismo que menos la integral de V inicial a V final, K, V a la menos gamma de V. Esta integral es bastante sencilla. Recordamos,
menos K por, entonces recordamos cómo integrar esto. La integración le sube un grado a esto. V a la 1 se suma, menos gamma, dividido entre 1 menos gamma, evaluado desde V inicial hasta V final. O sea, este es el trabajo que digamos que si va yendo de acá a acá o de acá a acá, da lo mismo, dependiendo de la ruta que ustedes estén siguiendo. Muy bien. Esto es menos K por veamos a ver, entre 1 menos gamma, abro paréntesis, V final a la 1 menos gamma, menos V inicial a la 1 menos gamma. El detalle es que esta acá no nos gusta. Así que nosotros escogemos algún punto, un punto inicial o un punto final. Casi siempre se escoge el punto inicial. Entonces, como PV a la gamma para un proceso adiabático es una constante, esto vale para cualquier punto. Punto inicial, V inicial a la gamma. La K no la conozco, pero yo puedo escoger un punto y ya conozco esa K. Voy a escoger el punto inicial ya que lo conozco. Entonces esto queda menos P inicial, V inicial a la gamma, V final a la 1 menos gamma, menos V inicial a la 1 menos gamma, entre 1 menos gamma. Esta es una forma de trabajo del proceso adiabático. Esta fórmula la pueden cambiar montones de veces, la podemos haber dado en términos de temperatura, la podemos haber dado en términos de la presión final y el volumen inicial, pero ya esta es una fórmula completa para este tipo de trabajo. Dice Francisco que está teniendo problemas para empezar. Ok. Bueno, la que viene en el Serway es ligeramente diferente, la verdad, con términos de P final y V final. Y aquí solo tenemos P inicial, pero esta ya es una fórmula completa. Entonces, por cualquier cosa, ya pueden usar esta. Esta es una fórmula 100% válida. De hecho, pueden llegar de esta fórmula a esta, utilizando esta amiga de acá. Sin ningún problema uno puede pasar de una a otra. Eso sí, en esta depende de la naturaleza del gas. Este otro no depende de la naturaleza del gas. Entonces esta fórmula puede ser considerablemente más útil si no saben qué tipo de gas es, si es monoatómico o diatómico. Ok. Como todavía no conozco el Serway pide simplemente que se dé una forma ligeramente diferente a esta ecuación, lo primero que voy a hacer es que este menos lo voy a pasar abajo. Pero ya esta es una respuesta bastante completa. Sin embargo, para completar el Serway, voy a primero pasar ese menos para abajo. Y casi estamos listos. Voy a meter el PV dentro del paréntesis. V final, 1 menos gamma, por P inicial, V inicial a la gamma, menos P inicial, V inicial a la gamma, más 1 menos gamma. Cancelamos las gamas y todo lo dividimos entre gamma menos 1. Continúo para terminar la respuesta. Lo quiero en términos de V inicial, P inicial. Ay, perdón, aquí me faltó. Listo. Y P final y V final. Aquí solamente tengo V final, me falta el P final. Pero eso no es ningún problema. P inicial por V inicial a la gamma es exactamente igual al P final
V final a la gamma, porque es una ecuación que se mantiene constante. Entonces, V final, 1 menos gamma, por P final, V final a la gamma, menos P inicial, V inicial, todo dividido entre gamma menos 1. Esto es igual a P final. Hago exactamente lo mismo que hice con el V inicial. Vean que las gamas se cancelarían en los exponentes. V final sin nada. Menos P inicial, V inicial, todo dividido entre gamma menos 1. Y ya tiene la respuesta del Serway de la parte A. Esta es otra fórmula de trabajo para procesos adiabáticos, equivalente completamente a la anterior. Entonces, pueden usar la que gusten cada vez que vean un proceso adiabático. No tienen que sacarla, la pueden usar sin ningún problema. Aunque ya saben cómo sacarla. Entonces, si se les enreda y no se acuerdan, pueden sacarla. Si no, yo les recomendaría que la tengan, o sea, que se acuerden a la hora de hacer el quiz. ¿De acuerdo? Estaba sencillo, ¿verdad? Casi todos los problemas van a ser exactamente la misma situación. Le dan un proceso de alguna clase y empieza a calcularlo, las partes del proceso. Vamos a hacer ahora el 35. ¿Alguna pregunta con este antes de pasar al 35? ¿Alguna pregunta? Si no, paso. Ok, otra es del Serway, 10ª edición. El 35. Dice así, a medida que una muestra de un mol de gas ideal monoatómico se expande diabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es menos 2.5 por 10 a la 3 joules. La temperatura y presión iniciales del gas son 500 Kelvin y 3.6 atmósferas. A. Calcule la temperatura final y B. La presión final. Entonces, en este nos dice que tenemos un mol de gas ideal monoatómico. Nos dice que se expande adiabáticamente. Y el trabajo efectuado sobre él es igual a menos 2.5 por 10 a la menos 3, por 10 a la 3, perdón, joules. La temperatura y presión inicial son 500 Kelvin y presión igual a 3.6 atmósferas. Calcule la temperatura final y la presión final. Ok, lo primero es verificar las unidades de esto. Unidades del sistema internacional, unidades del sistema internacional, y aquí como estamos usando temperaturas únicamente, no cambios de temperatura, tenemos que tenerlo todo esto en Kelvin. No se les ocurra usar estas fórmulas en Celsius a menos que vean un delta T. Ah, discúlpenme un segundo.
Regresé, disculpen, pensé que era la llamada de otra vez el internet. Disculpen por eso. Ok, no sabíamos que eran S35 y nos pedían esto. Bueno, la fórmula de paso de gas ideal la podríamos usar para encontrar la presión inicial y el volumen final si los conociéramos. El detalle es que lo que conocemos acá en esta pregunta es la temperatura y la presión. Vamos a ver qué más tenemos. Esta otra fórmula, T final, V final a la gamma, sería útil si conociéramos la temperatura y el volumen. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos la temperatura y la presión. De hecho, podemos sacar una ecuación equivalente para T y P. Sin embargo, no va a ser la gran cosa. Vamos a ver. Tenemos un mol de gas ideal monoatómico en expansión y tenemos este trabajo. Nos dicen que la temperatura inicial es esta, la presión inicial es esta, que no está en el sistema internacional, está en atmósferas. Y recuerden lo siguiente, lo primer error que va a cometer un estudiante es trabajar todo en un sistema que no sale acorde, en especial sistemas mezclados. Si ven atmósferas y litros, no se les ocurra decir que una atmósfera por un litro nos da un joule de energía. Es el primer error que la gente comete. Entonces, ignoremos atmósferas y pasémoslos a pascales. 3.6, recordemos, una atmósfera son 3.6 por 10, Dios mío, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Un bar es 1 por 10 a la 5 pascales. Cuidadito, ustedes se les ocurre no convertir esto al sistema internacional. Deben hacerlo siempre. Entonces, 3.63, 64, perdón, redondeado, por 10 a la 5 pascales. Ahora bien, la fórmula que sacamos anteriormente nos puede ayudar a sacar esto si conociéramos el volumen final. Ya les dije, hay montones de fórmulas en las que uno se puede apoyar para hacer esto. En este caso, ocupamos la temperatura final y la presión final. Muy bien. Recordamos que la expansión del gas es un mol de gas monoatómico. Un gas monoatómico nos dice que es igual a 3 medios de R. La capacidad calorífica molar a volumen constante. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Dígame que sí, por lo menos. Y CP, 5 medios, pero el CP no la vamos a ocupar. Entonces, como el calor es igual a 0 por la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual al trabajo del proceso. El cambio de energía interna para no usar la fórmula anterior es igual a NCV siempre por delta T. Tenemos la temperatura inicial y queremos la temperatura final. Entonces esta fórmula nos ayuda porque tenemos un mol, CV, ya sabemos que la naturaleza es la naturaleza del gas. Entonces el delta T es muy fácil de encontrar. Y conocemos este. Entonces ya el problema está prácticamente resuelto. Debido a que es una expansión, va a quedar negativo. ¿Eso qué quiere decir? El gas se va a enfriar.
las expansiones adiabáticas nos ayudan a enfriar gases. Entonces, menos 2.5 por 10 a la 3 joules es igual a 1 por 3 medios de R por el delta T. Nada más es de despejar esto. Menos 2.5 por 10 a la 3 por 2 dividido entre 3 por 8.314. Delta T es igual a menos 200.47 Kelvin. Recordamos que delta T es exactamente T final menos T inicial. T final es igual a T inicial más delta T. Esto es igual a... ¿Cuánto teníamos? 500 Kelvin. Menos 200.47. Si alguien lo está siguiendo en la calculadora, por favor ayúdenme a ver si algo pasó. Pero dice que es 299.53 Kelvin el resultado final. Ok. ¿Cuál puede ser, si el problema nos hubiera dado menos una cantidad negativa en Kelvin, o sea, la temperatura absoluta nos hubiera dado negativa, ahí estaríamos en serios problemas. ¿Por qué? Porque uno no puede ir más allá del cero absoluto. Créanme que si el problema les hubiera dado, digamos, menos 4 Kelvin, ahí estaríamos en problemas, en serios problemas. Entonces, en ese caso, yo les sugiero, vayan, revisen porque algo hicieron mal a medio camino. Tercera ley de la termodinámica, nada puede bajar del cero absoluto. Ok. Ya sacamos la temperatura final. ¿Qué nos queda? La presión final. Bueno, la presión final tenemos varias opciones. Usar la fórmula que venía con T y V es una opción. El problema, no sabemos V. Pero podemos despejar V para encontrar la T. Si conociéramos el volumen final en algún momento, podemos usar incluso la fórmula gaseal, porque la fórmula gaseal se sigue valiendo. nRT. Problema, no tenemos esta V. Pero no es ningún problema, realmente. P inicial, bueno, P por V. A la gamma es igual a P inicial, P final, V final a la gamma. Podemos despejar acá. Y encontrar una fórmula equivalente que tenga P y T, en lugar de tener T y V o algo similar. Entonces, P por nRT inicial entre P inicial, todo esto a la gamma, es igual a P final, perdón, por, abro paréntesis, nRT final entre P final a la gamma. Ok, cancelamos la NR porque eso es constante en ambos lados de la ecuación. Y tenemos P inicial a la 1 menos gamma. Vean que esta P estaba abajo elevado a la gamma y esta P estaba arriba elevado a la 1. T inicial a la gamma es igual a P final a la 1 menos gamma por T final
a la gamma. Que eso también se puede decir que esto es una constante. Ok, encontramos una nueva fórmula de ecuación de conservación y estamos listos para hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque conozco la T inicial, conozco la P inicial, conozco la T final y nos falta la P final. Entonces, esto nos da T inicial entre T final. Perdón. A la gamma. P final es igual a P inicial por TI entre T final a la gamma entre 1 menos gamma. ¿Todos de acuerdo con este despeje? Espero que sí. ¿Alguna duda hasta ahora? Vean que el problema es bastante sencillo, es solamente encontrar una fórmula de conservación apropiada. Yo les había dado dos, pero pueden sacarlo con la T también. Un diagrama P y T o una curva P y T también es 100% válida. Con esta ya encontramos todo lo necesario. Si no les hubiera gustado hacer esto, no es ningún problema. Una alternativa, tenemos el P inicial y el T inicial. Pueden usar la fórmula de gas ideal para encontrar el V en ese punto y ya por fin usar la fórmula de P por V a la gamma es igual a una constante, o P inicial por V inicial a la gamma es igual a P final por V final a la gamma. Pueden usarlo perfectamente desde ahí, lo que ocupen. Esto me dice que en la calculadora no me da. Ah, bueno, y la gamma, muy importante. Como es gamma monoatómico, recordamos, esto es CP entre CV. Eso es igual a 5 tercios. Muy bien. Nos decía que la presión inicial, ¿por dónde la saqué? 3.64 por 10 a la 5 pascales. Entonces, $3.64 por 10 a la 5 pascales por, abro paréntesis, la temperatura inicial era 500 Kelvin, la temperatura final es 299.53 por, perdón, es elevado a la, abro paréntesis, 5 tercios, dividido entre 1 menos 5 tercios. Si no cometí errores a medio camino, dice que da 1.011 por 10 a la 5 pascales. Básicamente me dio una atmósfera. O sea, se enfrió prácticamente una atmósfera de presión. ¿Alguien que esté de acuerdo con esta fórmula? ¿Alguna duda? ¿O alguien que esté en desacuerdo? Vean que estaba fácil. En realidad estos problemas son muy, muy sencillos de hacer. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Está bien. Ok, vamos a pasar y no vamos a hacer más de esta zona. Vamos a hacer un problema de examen, que es la tercera foto que yo les pasé. Perdón, el cuarto problema de examen del 2019.
dice segundo parcial. Primer semestre 2019. El problema número 4, perdón, decía poner el 3. El problema número 4 dice así: el espacio interestelar lejos de alguna estrella usualmente está lleno de hidrógeno, aquí de hidrógeno atómico. Hidrógeno atómico H, eso quiere decir que es hidrógeno monoatómico. Porque el hidrógeno naturalmente en la Tierra se da, pero hidrógeno diatómico. Ahí dice que es tan poca densidad que se puede dar hidrógeno monoatómico con una densidad de 1 átomo por centímetro cúbico. Ojo que digan esta densidad de forma rara, no la dan en forma de masa, sino la densidad del número de partículas por unidad de volumen. Entonces esto es muy importante. El número de partículas por unidad de volumen es igual a un átomo. Es más, no nos están dando n minúscula, nos están dando el número de partículas por unidad de volumen. Un átomo por centímetro cúbico. Vean que no me dicen un mol, nos dicen solamente 1. Y una temperatura de 2.3 Kelvin. O sea, es una temperatura extremadamente baja. 2.73 Kelvin. A. Determina la presión en el espacio interestelar. B. La rapidez media cuadrática de los átomos. C. La longitud de la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía de 1 joule. La masa de un átomo de hidrógeno es de 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ok. Lo primero que nos piden es la presión. La mayoría de gente hasta aquí llegó bien. P por V es igual a nRT o N mayúscula, constante de Boltzmann por T. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Creo que sí. ¿Tenemos N? No. ¿Tenemos V? No. Sin embargo, P por N entre V, sí lo tenemos. Lo tenemos, pero no con las unidades apropiadas, porque dice un átomo por centímetro cúbico. Necesitaríamos un átomo por metro cúbico. Constante Boltzmann, conocida. T, conocida. Entonces, conocemos todo lo necesario para empezar el problema. No hay ninguna cantidad aquí que sea rara. Muy bien. Recordamos, constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? El único detalle es ver si todo tiene las unidades apropiadas. Y N sobre V es lo que no tiene unidades apropiadas. Entonces, N sobre V, que es igual a un átomo sobre centímetro cúbico, es lo que no nos gusta. Lo pasamos al sistema internacional para poder usar todas las cantidades de forma apropiada. Recordamos, 100 centímetros nos hacen 1 metro. Problema, centímetros cúbicos, y aquí solo tenemos centímetros. Entonces, elevamos todo esto al cubo. Entonces, básicamente esto es 100 a la 3. Esto es un átomo, perdón, 1 por 10 a la 6 átomos, 1 por 10 a la 6
por metro cúbico. Realmente esta es una cantidad muy bajita de átomos por metro cúbico. Es una densidad muy, muy baja. A pesar de que tenemos 1 millón de átomos, este gas no es tan ideal. Aún así vamos a usar la fórmula de gas ideal. La presión que vamos a obtener va a ser extremadamente baja. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el número de moléculas tenía que ser muy, muy alto? Bueno, este no es un número de moléculas alto, es un número de moléculas extremadamente bajo. Tenía que estar cerca del número de Avogadro, y esto no está ni cerca. Muy bien. Entonces ya conocemos todo, lo metemos en la calculadora. P es igual a la densidad por la constante de Boltzmann por la temperatura. Tenemos absolutamente todo lo necesario. 10 a la 6 por 1.38 por 10 a la menos 23 por T era 2.73 Kelvin. Esto dice que da 3.767 por 10 a la menos 17 pascales. En realidad, mucha gente llegó bien a este punto. Las siguientes fueron las que se les fueron enredando poco a poco. La parte B nos decía la velocidad cuadrática media, V cuadrado de los átomos. En realidad esta no es ningún problema de calcular. Solamente buscar la fórmula apropiada. Déjeme buscarlo un segundo, porque esa nunca me acuerdo. La velocidad cuadrática media dice que es raíz cuadrada de 3 veces constante de Boltzmann por T entre la masa de un solo átomo de hidrógeno o la masa de una sola molécula. Bueno, tenemos hidrógeno monoatómico y tenemos la masa. No hay ningún problema en calcular esto. Nos decían que la masa estaba en el enunciado, m sub 0. La masa es 1.661 por 10 a la menos 27. Kilogramos. Ok, ya tenemos absolutamente todo lo que ocupamos. También la podíamos haber dado en términos de la masa molar y la sacamos de una tabla periódica. No hay ningún problema. Podemos dar esto en términos de raíz cúbica de 3R por T entre la masa molar o 3KBT entre la masa de un solo átomo. Nos dan la masa de un solo átomo, podemos usar esta fórmula. Si nos dan la masa molar, usamos la otra fórmula. No hay ningún problema con ninguna de ellas. Entonces, vean que esto no depende de la cantidad de átomos, solo depende de la temperatura del sistema. Perdón. Velocidad cuadrática media. Esto es la raíz de esto, perdón. Ahora sí, esto sí está bien. Entonces, lo metemos todo en la cálculo. 3 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 2.73 dividido entre 1.661 por 10 a la menos 27. Y la velocidad cuadrática media nos da 260.85 metros por segundo.
Podemos usar este porque estaba ya en kilogramos y todo está en el sistema internacional. Entonces, prácticamente tenemos todo lo necesario. ¿Qué nos queda? La parte siguiente fue la complicada. Dice así. La longitud de la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía de 1 joule. La masa de cada átomo es de eso. Ok. No sabemos exactamente el volumen, pero nos están diciendo que lo vamos a contener todo en un cubo. Entonces, un cubo es arista a la 3 o lado a la 3. Recuerden que el lado de un cubo se le conoce como arista. Muy bien. Empezamos P por V es igual a nRT. Problema, este N, no lo conozco. Muy tentador usar la densidad de átomos, pero realmente no puedo usar esa densidad así como así. ¿Por qué? Porque es la densidad de todos los átomos, el promedio de todos. No sé exactamente cuáles son los que tienen energía de exactamente 1 joule. Pero eso no es ningún problema. Recordemos esto, la distribución, las leyes de distribución, el número de átomos con energía E por unidad de volumen. Entonces, N sub V de E era igual a una cantidad inicial de átomos por E a la menos la energía que queremos entre la constante de Boltzmann por T. Esto que nos dice era el número de átomos con cierta energía, o número de moléculas o partículas, en este caso el número de átomos, con cierta energía definida por unidad de volumen. Muy bien, prácticamente es lo que queremos. Buscamos solamente E igual a 1 joule. Este de aquí es el problemático. Entonces, este N sub 0 es el número de átomos totales por unidad de volumen. Y ahora sí lo tenemos. Este en realidad lo tenemos, es 10 a la 6. Entonces ya tenemos todo lo que ocupamos. Es aquí donde la gente se enredó mucho. No sé por qué, la fórmula es súper sencilla. El número de átomos con energía de 1 joule va a ser igual a 10 a la 6 por E a la menos 1 joule dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura que tenemos. Entonces, esto es 10 a la 6 por el exponencial, perdón, 10 a la 6 por E a la menos 1 dividido entre 1.38 por 10 a la menos 23 por 2.7, 3. Y nos dice que esto da 0. Al menos eso me dice mi calculadora. No recuerdo si esa era la respuesta, pero debe ser un número tan pequeño que el exponencial no le queda otra que ser 0. O sea, ninguna partícula puede llegar a tener siquiera 1 joule de energía en esta pregunta. Déjame ver si por aquí tenía el solucionario como para salir de la duda. Mira. No estoy muy seguro, pero creo que el solucionario se equivocó.
¿Es eso o la cantidad de verdad de átomos es extremadamente pequeñita? Me parece que el solucionario tiene o un problema o esta cantidad es muy pequeñita. Muy bien. Debe ser que la cantidad debe ser muy pequeña. Tal vez solo se contenga un átomo si acaso. Ajá, hasta aquí estoy bien. Es extraño. Me parece que el solucionario está malo, porque está pidiendo exactamente la cantidad de átomos que están contenidos con un solo joule de energía. Sí, el solucionario tiene un error. Esta debe ser la respuesta. Si no hay ningún átomo por unidad de volumen, entonces no hay ninguna que va a llegar a un joule. Ah, sí, hay un error en el solucionario. Esta es la respuesta. Si el número de átomos es cero, o la densidad es cero, para solamente esa cantidad de átomos, entonces el número total de átomos que están con esa energía es cero. Lo que ellos hacen es otra cosa. Igualan la energía directamente a 3 medios de n por kb por t. Eso está bien. Sacan la energía interna. Pero ellos lo que están haciendo es sacando directamente esa energía y viendo a ver qué es lo que les puede dar de ahí. Pero no, ellos aquí debían de usar la distribución y eso está malo. Bueno, vamos a finalizar con el último ejercicio, que más bien fue el de la primera foto. Ese ejercicio lo saqué del Resnick. De hecho, lo saqué del capítulo de Primera Ley. Es curioso porque todavía no hemos llegado a ver motores, pero desde ahora ya podemos empezar a saber cositas de motores. Y quiero empezar con este del Resnick. Este es el 19. El Resnick. Un motor lleva un mol de gas monotómico ideal durante el ciclo que se describe en la siguiente figura. El proceso AB tiene lugar a volumen constante. El proceso B, C es adiabático y el proceso C es a presión constante. Compare el calor Q, el cambio de la energía interna y el trabajo en los tres procesos y en el ciclo en general. O sea, es básicamente encontrar el calor y todo eso. La razón por la que quiero hacer esto es para que vean qué es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. A pesar de que todavía no hemos llegado, ya podemos sacar muchas cosas en el siguiente capítulo. Y que el siguiente capítulo en realidad condensa todo. Tenemos la presión, tenemos el volumen. Y la figura es más o menos de esta forma. Este es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto C. Este es adiabático. Y la dirección del ciclo es esta. Muy bien. El punto TA dice que está a 300 Kelvin. La temperatura en B está en 600 Kelvin. Y la temperatura en C 455 Kelvin. Muy bien. No nos dan la presión, pero nos dice que el número de moles es solamente un mol de gas monotómico. Bueno, entonces hay que encontrar el calor,
el cambio de energía interna y el trabajo en cada proceso y en el ciclo en general. Q delta E y trabajo son las problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Hagan una tabla, porque esto hay que sacarlo para todas las partes. Cuando hagan esta clase de problemas, hagan una tabla y lleven bastante orden a la hora de hacer las cosas. De A a B, de B a C y de C a D. Cuando vean un problema de ciclos, los problemas normalmente son muy largos. Este problema va a ser bastante largo. Entonces, sabemos de que el gas es monotómico. CV es igual a 3 medios de R. CP, 5 medios de R. Y gamma, CP entre CV, 5 tercios. Muy bien. De aquí podemos llenar rápidamente varias cosas. Cuando ustedes tengan esto, fíjense en qué clase de procesos es. De A a B es un proceso isocórico o isovolumétrico, volumen constante. Volumen constante es trabajo igual a cero. No hay cambio de trabajo. Proceso diabático. B a C, calor es cero por definición. Muy bien. No hay ninguno isotérmico, así que no hay ninguno que sea delta E igual a cero. Entonces, hay que ver de dónde empezamos a sacar el resto de datos. Pero ya sacamos dos. Eso es bueno. Llenen lo que puedan rápidamente y después empecemos a hacer los cálculos. Esa es la recomendación mía. O sea, fíjense que en cada proceso, qué proceso me va a dar trabajo igual a cero, qué proceso me va a dar calor igual a cero, qué proceso me va a dar cambio de energía interna igual a cero. Entonces, este combina primera ley de la termodinámica con todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver, desde A hasta B. De A a B es un proceso isovolumétrico, isocórico. Esto nos dice que el calor es igual a N por CV por delta T. Esto es muy fácil, conozco el delta T. ¿Por qué? Porque estoy yendo desde 300 hasta 600. Perfecto. Una cosa, entonces se dice que acá hay una entrada de calor. Q entrante. Tenemos un mol, tenemos CV, ESV y tenemos delta T. Tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo. 1 por 3 medios de R por 600, que es el temperatura final, menos 300. 3 por 8.314 dividido entre 2 por delta T, que son 300. Si llueve, es capaz de que se me va a ir el internet de nuevo. Dice 3741.3 joules. Todo está en el sistema internacional, así que no hay ningún problema a la hora de hacer esto. Voy a dejarlo redondeado, 3.74 por 10 a la 3. Y aquí le voy a poner unidades de joules, unidades de joules, unidades de joules. Cambio de energía interna. Primera ley de la termodinámica. Cero. Esto es igual a Q. Listo, ya tenemos el primer proceso. Estaba sencillo, ¿verdad?
Espero que sí. Segundo, de B a C. De B a C es adiabático. Primera ley de la termodinámica. Perdón. Cambio de energía de delta interno es igual a Q más W. En este caso, Q es igual a 0. Y teníamos aquella fórmula gigante. El problema es que no tenemos la presión inicial, ni el volumen inicial, ni la presión final, ni el volumen final. Solo sabemos los datos que se nos dan ahí. El libro no era muy específico cuánto era el delta V. Entonces es muy probable que vamos a requerir el resto del diagrama para terminar de calcular acá. Vamos a ver si dice algo. Proceso de actividad de volumen constante. No dice nada. Ok. Sea lo que sea, el cambio de energía interna nos tiene que dar igual al trabajo. Cambio de energía interna siempre es N por CV por delta T. ¿Por qué? Conozco N, es un mol, conozco CV, conozco delta T. Conozco todo. ¿Por qué? Porque la inicial para este proceso es 600 y la final 455. Esto de hecho nos va a dar negativo. Entonces esto tiene que ser igual a 1 por 3 medios de R, 8.314 por 455 menos 600, que es el cambio de temperatura. Menos 1808.3 joules. El cambio de energía interna es igual al trabajo. Lo voy a dejar redondeado. Menos 1.8 por 10 a la 3. Menos 1.8 por 10 a la 3. Se dice que en esta parte es donde está saliendo el trabajo al medio ambiente. A esta cosa se le conoce como trabajo máquina. Al valor absoluto de este trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aportando el sistema o una parte del aporte del sistema hacia afuera. No hay flujo de calor en el proceso adiabático. O sea, no está saliendo calor a partir de acá. Y por último, nos queda el proceso de B a C. El proceso de B a C es isobárico, o sea, presión constante. ¿Esto qué nos quiere decir? El calor es igual a N por Cp por delta T. Cp lo conozco, 5 medios. Entonces empezamos de esa manera. N por 5 medios de R por delta T. El T inicial de este punto es 455, el T final 300. Nuevamente me va a dar algo negativo. Entonces, 1 por 5 medios por 8.314 por, vamos a ver, el final, 300. Menos 455. Dice que da menos 3221. .7 joules. Menos 3.2 por 10 a la 3 joules. Ya tenemos una parte para llenar en esa parte del calor. Ok. Sin embargo, nos falta el cambio de energía interna y el trabajo.
cambio de energía interna es igual a trabajo más calor. Puedo calcular el cambio de energía interna, puedo calcular el trabajo, da exactamente lo mismo porque conozco las cantidades suficientes. Ah, no, mentira, no conozco la cantidad del trabajo. Trabajo es igual a menos P por menos la integral de V inicial a V final, P de V. P es constante, sale de la integral. Esto es menos P por V final menos V inicial en ese proceso. Ok. No conozco ni P ni V, pero sí conozco el cambio de energía interna. Cambio de energía interna es igual a N por CV por delta T, siempre. Solo ocupo saber lo que me da en esa parte, delta T. Entonces, esto es nuevamente N por 3 medios de R por el delta T en esta parte. Técnicamente aquí debería poner delta T de CA. Entonces, 1 por 3 medios por 8.314 por, vamos a ver, el T de la T final sería 300 menos 455. Esto me da menos 1933 joules, aproximadamente menos 1.9 kilojoules. Muy bien, el trabajo es lo que nos falta. Sería nada más despejar esto. Cambio de energía interna menos Q. Menos 1.9 kilojoules menos lo que habíamos obtenido antes. 3.2 kilojoules. Cancelo, cancelo. Y eso es 3.2 menos 1.9, lo que nos da 1.3 kilojoules. En la tabla anterior, entonces el trabajo, 1.3 kilojoules, 1.3 por 10 a la 3. Cambio de energía interna, ¿cuánto dije? A 1.9. Y este lado es menos 3.2 por 10 a la 3. Ok. De este lado, el calor es negativo. Es el calor que está expulsando. El calor que expulsa la máquina siempre es menor al calor que está entrando en la máquina. ¿Cómo funciona un motor? Y esto es lo importante para la parte siguiente, ya como materia como tal. Entra calor, el calor de entrada, va a haber un calor de salida y hay una parte de trabajo que va a salir. Ese trabajo que está saliendo se conoce como trabajo máquina. Es el trabajo que se está aplicando del gas sobre el medio ambiente. Esto es lo que nosotros aprovechamos para hacer un motor. Un motor siempre va a ser eso, va a ser esta clase de flujos de energía. Una parte de energía entrada en forma de calor, muy, muy alto. Una parte de energía de salida, que va a ser un calor bajito. Y una parte que podemos aprovechar como trabajo máquina. Esa salida es el resto de lo que queda. Normalmente uno no aprovecha mucho este trabajo. De hecho, los motores son ineficientes. La propia naturaleza impide que los motores sean 100% eficientes. Y lo veremos en la siguiente parte del capítulo. Vamos a ver qué más teníamos por acá. Bueno, la siguiente parte nos da la presión inicial. Pero no le tomé foto, no importa. Dejémoslo hasta acá para empezar a ver materia. ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es lo que quiero que vean de momento. Aunque no sabíamos nada de motores, ya pudimos hacer un problema de motores.
Y este problema nos va a ilustrar perfectamente lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. ¿Alguna duda hasta ahora? Tienen que tener todo muy claro para el siguiente capítulo, porque el siguiente capítulo va a condensar todo, desde la primera palabra que dije en temperatura hasta el final. ¿Alguna duda hasta ahora? Porfa, ¿alguna duda? Algo, lo que sea, comentario. Bueno, si no hay comentarios, vamos a empezar a hacer la materia del siguiente capítulo. Lo voy a hacer aquí mismo, para que quede todo junto. La segunda ley de la electrodinámica es una ley muy curiosa, porque se dio inicialmente en motores. La segunda ley de la termodinámica, entonces la gente estaba en la época de la revolución industrial, estaban empezando a usar los motores para impulsar las máquinas, ya sea un ferrocarril, una máquina de hilar, máquinas que se usaban en las industrias, impulsadas por carbón o por petróleo crudo, o por gas, o por lo que fuera. El detalle era que solo lo empezaron a usar para máquinas. Entonces estaban en plena revolución industrial y la gente quería saber, bueno, viendo este ejemplo, agarré un montón de energía que estoy extrayendo de acá, pero el trabajo que estoy tirando es relativamente poquito y siempre voy a tirar al final un montón de energía extra al sistema. O sea, siempre voy a tener que tirar un poco de energía al mundo y eso no nos gusta. Entonces, que de hecho, si lo ven acá, el trabajo total que realiza la máquina tiene que ser la suma de estos dos trabajos. Y en realidad esto es bastante feo, porque esto es 1.8 menos, bueno, 1.3, 1.8 menos 1.3. El trabajo máquina apenas es 0.5. Ahorita les explicaré qué es el trabajo máquina exactamente y por qué este quedó positivo. Perdón, kilojoules. Muy bien, entonces teníamos este mismo ejemplo. Teníamos un trabajo total bastante pequeñito y la gente no le gustaba eso. Por más que estaban diciendo yo, no, el motor empecémoslo a hacer de acá, hagámosles unos ajustes y vamos a ver qué pasa. Bueno, resultó que le hacían esos ajustes, pero no pasaba mucho. Siempre lo hacían y no encontraban una manera de hacer que el motor fuera 100% eficiente. Entonces, la gente no encontraba motores o máquinas térmicas esto fue fatal para la gente. Pero esto que ustedes tienen aquí es casi la segunda ley de la termodinámica. Es casi la segunda ley. Hay que arreglarlo un poquito para ajustarlo como segunda ley. Entonces veamos a ver qué es exactamente un motor. Un motor, no, voy a hacerlo en verde. Un motor es una máquina térmica
que trabaja extrayendo calor a este le voy a poner de una vez QH, se le llama QH o QHIT o Q alto, de un depósito de temperatura alta y aprovecha una parte de esa energía como trabajo máquina. Bueno, como trabajo. Le voy a poner el subíndice de máquina para hacer una diferencia al trabajo que hemos calculado hasta ahora. Enseguida, sin embargo, se expulsa un restante de calor Q frío o Q cold a un depósito de baja temperatura. T cold. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Un motor es una máquina térmica que extrae calor alto de un depósito de temperatura alta. Aprovechamos una parte de esa energía como trabajo y otra parte se expulsa como calor bajo a un depósito de baja temperatura. O sea, el motor trabaja entre dos depósitos de temperatura. Es muy importante eso. Siempre debe tener dos depósitos de temperatura. Si fuera otra máquina térmica, la misma situación. Solamente que la otra máquina térmica trabajan ligeramente diferente, pero siempre la misma situación. Tenemos que tener dos depósitos de temperatura. Vamos a hacer un dibujo de lo que es un motor. Aquí tenemos un depósito de temperatura alto. Aquí vamos a tener un depósito de temperatura baja. Y en medio vamos a tener nuestro motor. Este es nuestro motor. ¿Qué va a hacer? Va a extraer energía de la parte de arriba en forma de calor alto. Una parte la va a expulsar como calor bajo a un depósito de baja temperatura. Y una parte es la que vamos a aprovechar como trabajo máquina. Por conservación de la energía, el trabajo máquina, voy a escribirlo abajo. Vale, perdón, voy a escribir un poquito más antes. Es igual al valor absoluto de QH menos el valor absoluto de Q cold. Calor alto menos calor bajo. Lo puse en valor absoluto por la convención de signos que usamos. Simplemente por eso. Pero lo importante es esto. Por conservación de energía, o sea, básicamente, primera ley de la termodinámica, esto se cumple.
El famoso trabajo máquina, en realidad, para nosotros es menos el trabajo que estamos teniendo. ¿Se acuerdan que el trabajo hecho sobre un gas no es lo mismo que el trabajo del gas haciéndose sobre el medio ambiente? Entonces, para invertir eso, le ponemos el menos W. Vean que el trabajo total aquí, en este ejemplo, nos hubiera dado negativo. Menos 1.8 más 1.3 es menos 0.5. Pero el trabajo máquina que queremos es 0.5. O sea, es el trabajo que está haciendo el gas sobre el medio ambiente. Básicamente es invertir esto. Trabajo del gas sobre y este más bien es el trabajo del gas, el trabajo del medio ambiente por eso el menos, para invertir en donde estamos viendo la salida de energía. Hasta ahora, ¿alguna pregunta aquí? Está fácil, ¿verdad? Hacemos lo que hicimos en el ejemplo pasado, calculamos los calores y vamos a ver cuánto nos da el trabajo. Al puro final le metemos un menos para sacar el trabajo máquina y punto. Hasta ahora todo bien. Prácticamente con esto hemos hecho mucho de lo que se va a hacer en este capítulo. De hecho, esa es la idea. Esta es la parte final de la termodinámica, poder aplicarlo en algo casi real. Casi real. Todavía nos le quedan unos detallitos. Vamos a ir afinando poco a poco conforme vamos el capítulo. Aunque está raro. La parte anterior hemos hablado de energía interna, temperatura, calor, incluso trabajo, pero ahora estamos hablando de motores. Bueno, eso fue porque así lo vieron la primera vez y así obtuvieron esta segunda ley. No se preocupen, ahorita vamos a encontrar la segunda ley en una forma un poco más, digámosle, física, más abstracta. Prácticamente lo que tenemos aquí no encontraremos un motor ni ninguna otra máquina térmica 100% eficiente. Esa es prácticamente la segunda ley de la termodinámica. Ahora veamos por qué no vamos a poder encontrarlo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Ocupamos dos depósitos de temperatura. El motor, sea lo que sea, va a sacarnos energía de esta manera. Podemos hacer un esquema de un motor muy sencillo. Un motor súper sencillo es la siguiente cosa. Bueno, mis dibujos no son muy buenos, menos acá. A ver cómo lo dibujo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un motor súper sencillo. Un depósito de agua y le metemos fuego. Ella va a empezar a evaporar el agua. El vapor va a ir a una temperatura alta, o sea, está pasando energía de aquí a aquí. Este vapor va a empezar a mover una propela y para acá, hacia el medio ambiente, es la temperatura baja. O sea, está pasando calor de esta parte a esta parte. ¿Qué va a pasar acá? Hasta aquí por lo menos uno puede, digamos, garantizar una temperatura alta de, digamos, 100 grados Celsius. Es más, ni siquiera pongámosle TH aquí. Pongámosle acá, 100 grados Celsius.
Solo consideremos de esta parte para arriba. Aquí estamos a temperatura ambiente, digamos 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto empezó a mover, el gas perdió un poquito de temperatura. ¿Y qué va a pasar? Vamos a lograr sacar trabajo de aquí. Por medio de mover esa propela que tenemos ahí o esa turbina, podemos meterle una banda transportadora y de ahí sacar energía en forma mecánica. Y vean algo muy sencillo, convertimos una reacción química en energía para poder convertirla luego en trabajo mecánico, o sea, en algo que se pueda mover. Pero ¿qué pasó? Ocupamos al final siempre un depósito de alta temperatura y un depósito de baja temperatura. Aquí yo le puse T bajo, debería de ser T cold. Siempre ocupamos un depósito de baja temperatura, siempre. Bueno, no nos gustó esto. Este motor a vapor aquí que me inventé es un motor un poquito ineficiente, pero funciona. Vamos a ver cómo calculamos la eficiencia de un motor. Es muy sencillo. La eficiencia es lo que aprovechamos entre lo que tenemos. Lo que aprovechamos es el trabajo máquina. Lo que tenemos es el depósito de alta temperatura o la energía que extraemos de ahí. O sea, el calor alto. Por acá está pasando el QH. Por acá está pasando el Q bajo o el Q cold. O incluso Q low de bajo. La eficiencia del motor es una cantidad que uno describe como trabajo máquina. Recordemos que el trabajo máquina siempre es positivo para los motores, dividido entre lo que aprovechamos. Y le vamos a meter aquí un valor absoluto porque la convención de signos puede ser problemática. Entonces, QH. Lo que aprovechamos entre lo que tenemos totalmente. Esto es todo lo que podemos extraer de energía, pero solo aprovechamos un poquito de trabajo máquina. Esta eficiencia entonces está entre 0 y 1. Eso es algo muy importante. Podemos incluso tener un motor 0% eficiente, o sea, un motor malo. Pero evitemos el 0 por cualquier cosa. El 1 es inalcanzable. Es muy importante esto. Esto es un mal motor. Un pésimo motor, un motor dañado. Muy bien. La eficiencia la podemos dar en porcentaje si la multiplicamos por 100. Si no la multiplicamos por 100, entonces la tenemos entre 0 y 1. Si la tenemos por 100, entre 0 y 100. Pongamos esto un poquito mejor. El trabajo máquina lo podemos escribir como valor absoluto de QH menos valor absoluto de Q bajo o Q frío dividido entre QH. Entonces esto es 1 menos la fracción perdida. Esta fracción de energía que tenemos acá es la fracción de energía perdida. Esto es lo que no nos gusta tener. Bueno, resulta que al estudiar en motores y empezaron a ver y ver y ver y dijeron, no, nunca encontramos el motor 100% eficiente. Siempre hay que tener una máquina térmica. Hasta que llegó Kelvin y Planck.
Y dijeron lo siguiente. Kelvin y Planck llegaron y dijeron, no, del todo es imposible construir un motor 100% eficiente. Entonces, es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo de, o sea, funcionando en un ciclo termodinámico, su único efecto sea convertir trabajo en calor. Déjeme describirlo como viene en el libro. O sea, no produzca otro efecto de que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. La voy a escribir un poquito mejor, que funcionando en un ciclo completo, o un ciclo termodinámico, su único efecto ¿Esto qué quiere decir básicamente? Yo lo escribí así, el libro lo tiene ligeramente diferente, pero es exactamente lo mismo. Básicamente, si nosotros tenemos la máquina térmica, es imposible construir esto. Esto es imposible. No se puede. Tienen que siempre tener algo donde botar la energía. Bueno, eso en su época fue muy frustrante. ¿Por qué? Porque básicamente están diciendo que siempre hay que tener pérdida. Y de hecho la pérdida es bastante grande. Entonces era más frustrante porque solo aprovechamos un poquito de la energía. Bueno, entonces tal vez si no tenemos un motor 100% eficiente, entonces tengamos un motor 99% eficiente. Bueno, ahí encontramos otra pared. No se puede tener un motor 99% eficiente. Es imposible. De hecho, el mejor motor lo veremos la otra clase. Por ahora podemos avanzar un poquito más para ver lo que es una bomba de calor, pero ya prácticamente terminamos. O sea, siempre tenemos que tener un depósito de temperatura alta, un depósito de temperatura bajo, y siempre tenemos que agarrar, sacar energía alta, aprovechar un poquito por la máquina y un poquito se va para el depósito bajo. Siempre. No hay ninguna forma de construir un motor que, que haga eso. Alguien me puede decir, bueno, entonces construyamos un motor que haga solamente un depósito térmico. Bueno, eso no existe. No se puede. Siempre hay que tener dos depósitos térmicos para construir el motor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Hasta ahora está fácil. No hemos visto ninguna fórmula con integrales, derivadas, nada raro. Y ese enunciado de Kelvin-Planck es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, versión Kelvin-Planck. Muy bien.
Bueno, Kelvin y Planck nos aguaron la fiesta. No podemos construir un motor 100% eficiente. De hecho, no podemos llegar a ni siquiera 99% eficiente. Entonces, vamos a ver qué va a pasar entonces con bombas de calor. Una bomba de calor, ¿qué es? Básicamente es el proceso inverso del motor. La bomba de calor es el proceso inverso del motor. Si el motor lo que uno ocupaba era un depósito alto, un depósito bajo, y agarrar y sacar un poquito de energía del alto y aprovecharla en forma de trabajo y perdíamos un poco que se iba a la parte del depósito bajo, funciona al revés. Metemos energía en el sistema para más bien extraer energía del depósito bajo y tirarlo en el depósito alto. Suena raro, ¿verdad? Pero así es como funcionan los refrigeradores. Entonces el depósito alto, aquí tenemos el depósito bajo o el depósito frío. Nuestra bomba de calor está aquí. Y aquí le estamos metiendo trabajo. ¿Para qué le metemos trabajo? Muy sencillo. Para agarrar y extraer energía de acá. El Q cold, el Q frío, lo extraemos de acá y lo tiramos acá arriba. Por los flujos de energía vemos muy sencillo. El Q alto es igual al trabajo de la bomba de calor o el trabajo máquina más el Q frío. Misma cosa que la parte anterior. Sin embargo, esta vez invertimos el flujo. ¿Para qué invertimos el flujo? Se usa para enfriar. Para enfriar, o sea, refrigeradores. Pero también se puede usar para calentar, increíblemente. O sea, tiene dos modos de operación. Estos calentadores son calefactores de ciudades o de casas que viven en gente en zonas templadas y polares. O sea, son los calentadores que uno ve en las películas. Muy bien. ¿Qué nos gustaría? Este trabajo máquina que uno le está metiendo a esta cosa, esto implica hay un gasto de dinero, un gasto de energía para poder sacar temperatura de la parte baja y llevarlo a la parte de la temperatura alta. O sea, si estamos en una refrigeradora y tenemos una Coca-Cola caliente, la idea es que esa Coca-Cola se enfríe hasta poderla tomar. Entonces metemos la Coca-Cola en la refrigeradora, estamos metiendo la energía eléctrica, esa energía eléctrica se transforma en trabajo máquina, el trabajo máquina va a empezar a mover un fluido alrededor del serpentín de la refrigeradora y ¿qué es lo que va a hacer? Eventualmente ese fluido va a enfriar el aire de la refrigeradora y el aire va a enfriar la Coca-Cola. Ese fluido se está reciclando constantemente. O sea, está tirando el calor hacia la parte de afuera, a la parte de temperatura ambiente. Es el depósito de temperatura alto. Así funciona un refrigerador. Entonces, ¿qué nos gustaría? No gastar trabajo. Para este caso. O sea, no gastar dinero. Problema, no se puede. ¿Qué pasó aquí? O sea, uno quiere agarrar y tenemos los dos depósitos acá.
el depósito bajo, el depósito alto, nuestra máquina térmica y un trabajo igual a 0. Básicamente lo que nosotros queremos es de que se extraiga energía de la parte baja y vaya a la parte alta. Un poco raro, ¿verdad? No se puede. Espontáneamente no va a pasar esto. Jamás en la vida. Ustedes no pueden tener un cubo de hielo y esperar que el cubo de hielo se enfríe más y más y más, simplemente poniéndolo entre el depósito de temperatura baja y el depósito de temperatura alto. No se puede. El flujo de calor, esto no va a pasar de esta manera. Pueden repetir el experimento 1.000.000 de veces que jamás les va a pasar que el cubo de hielo se les va a enfriar más. Lo que va a pasar es que se les va a derretir. Y ahí viene el enunciado de Clausius, de la segunda ley de la termodinámica. Con esto terminamos. Llevaba 2 S, Clausius, ya ni me acuerdo. No, una S. Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua del calor, por calor desde un depósito a mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. O sea, básicamente no se pasa espontáneamente temperatura, energía del depósito bajo al depósito alto. Ni siquiera usando una máquina con trabajo igual a 0. Pero el enunciado de Clausius es muy bonito. Este sí lo voy a copiar directo como viene en el libro porque este en realidad es muy útil. Recuerden que este enunciado es también de la segunda ley. Es otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Entonces ya tenemos 2 formas de enunciar exactamente lo mismo. Y ahorita veremos, la próxima clase veremos por qué. Con eso terminamos. Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua por calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. O sea, no podemos enfriar una Coca-Cola o una cerveza sin pagar la factura al ICE o a la Compañía Nacional de Fuerza de Luz o a cualquiera que usen. Siempre hay que pagar algo y ese algo se da en forma de trabajo. ¿De acuerdo? Espero que sí. O sea, es bastante razonable. Siempre hay que pagar algo. Ese algo es lo que se gastó de energía para poder enfriar lo que quieran hacer. Uno puede hacer una especie de
versión de eficiencia, lo veremos en la otra clase, en realidad no se le llama eficiencia, se le llama coeficiente de rendimiento de la máquina térmica o COP o COP, y eso en realidad es mayor a 1. Mientras más grande, mejor para nosotros. Pero bueno, de momento eso lo dejamos acá. La otra clase Profe, vemos la... Sí, es lo mismo para calentar, ¿verdad? es lo mismo. Bueno, para calentar, sí, Pero siempre voy a tener que pagar. siempre, ajá, siempre va a tener que pagar. Ya sea un refrigerador o ya sea un calefactor, no podemos hacer esto. ¿Cuál es la idea del refrigerador? Ponemos un objeto acá, le metemos trabajo y él nos va a sacar energía. Ese es el refrigerador. ¿Cuál es el calefactor de alguien que esté en una región polar? Bueno, tenemos la casa y la casa está caliente. Aquí va a estar la casa, en este lugar. Es lo que queremos, que esté caliente. Aquí afuera está nevando y aquí está la entrada de energía para el calefactor. Ponemos la entrada de energía del calefactor, aplicamos el trabajo y él va a agarrar la energía que está del medio ambiente al depósito de temperatura. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Afuera hay muy poquita energía térmica que podemos aprovechar. Mientras más frío está afuera, más trabajo hay que meterle a esto para que de verdad caliente. O sea, los calefactores no son tan eficientes, de hecho son caros, pero es lo único que pueden usar la gente que vive en zonas muy frías para esto. Estos calefactores sirven más que todo cuando el T bajo no sea tan bajo. O sea, si son temperaturas polares, el calefactor les va a salir carísimo, porque van a requerir más y más energía para mantener la casa a una temperatura decente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces los modos de enfriamiento simplemente es o estamos arriba o estamos abajo. Si estamos aquí arriba es porque estamos queriendo calentar algo, y si estamos abajo es porque estamos queriendo enfriar algo. Los dos tienen modos de operación ligeramente diferentes, entonces los COP son ligeramente diferentes, digamos. Los vemos en la otra clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahora todo claro? Espero que sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá.